Para él, ¿verdad? Buenas noches, querida familia. El Señor les bendiga. Y les digo familia porque esos somos todos los que somos hijos de Dios. Tuve la oportunidad de estar aquí en el momento de la alabanza y de veras usted se siente algo muy especial en esta iglesia, algo muy bonito, se siente la presencia del Señor. No está entre mis planes ser quebrantado el día de hoy, pero bendito sea Dios por ello, ¿verdad? Y se siente una presencia, tal vez no es bueno que lo diga, pero presencia, a veces que ya no se siente ese calor tan especial, a veces en las iglesias más grandes pues ya no se siente esa presencia tan bonita, este calor humano. Los bendigo, señores, y espero que el día de hoy pues el Señor nos dé un poquito de entendimiento para comprender un poquito más su palabra y evitar caer en errores. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de una ley que está de moda, fue promulgada en 2008, pero antes de eso me perdono por no presentarme. Soy el hermano en Cristo Jesús Edwin Cojulun Godoy, soy abogado y notario, me dedico únicamente al ramo penal. Eso es lo que Dios me ha dado para ganarme la vida por el momento, ¿verdad? Eso es lo que el Señor me ha dado para ganarme la vida. Y como abogado, prácticamente me dedico a la defensa de las personas que, pues por un error o por cuestiones o circunstancias, pues han estado presas, y mi trabajo es defenderlas legalmente. Lamentablemente, queridos hermanos, dentro de este trabajo, pues he tenido la oportunidad, bueno, tal vez no lamentablemente, he tenido la oportunidad a través de mi trabajo de defender a muchas personas, y en los últimos 2 o 3 años defender a muchos varones que son sindicados del delito de violencia contra la mujer. Es un delito que vamos a analizar en su concepto. Me da mucha pena decirlo, pero incluso me he encontrado en las carceletas a gente que cuando le pregunto me dice: ¿y usted? Cuando le hablo del Señor, que le digo que cambie su vida, me dice: no, si yo soy cristiano, me dice. Le digo yo, bueno. Le digo: ¿y usted hace? Sí, yo fui bautizado. Puchica, digo yo, algo está pasando. No es posible que el enemigo nos esté engañando, hermanos. La palabra bien dice que el enemigo vino para robar, destruir y matar. Pero hoy les vamos a dar algunas armas para poder defendernos del enemigo, ¿verdad? Para que el Señor nos equipe adecuadamente, para que no caigamos en ese error. Error en que se cae, tal vez no tanto por no conocer la ley, se cae por no leer y entender y hacer realidad en nuestra vida la bendita palabra de Dios. Pero bueno, vamos a empezar a hablar. Tengo una conferencia que he tenido la oportunidad de impartir en el mundo secular. Vamos a tratar de adaptarla un poquito acá, porque pues esa no es una conferencia para cristianos, es una conferencia para la gente en general, y específicamente en una conferencia que le he dado a las mujeres. Pero yo creo que los más interesados en aprender algo acerca, gracias siervo amado, yo creo que los más interesados en aprender algo acerca de la violencia contra la mujer somos nosotros los varones, para evitar caer en esas trampas del enemigo. Perdón. Como ustedes saben, el tema de la violencia contra la mujer es un tema que está de moda. Ustedes ven en la televisión el caso Zika Visa, en donde lamentablemente una femina, le dicen ahora, miren ustedes los términos que han acuñado, fémina, una mujer fue asesinada supuestamente por su esposo, y ha estado de moda porque es una ley relativamente nueva, la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Es una ley que fue promulgada en el año 2008, precisamente entró en vigencia a mediados del año 2008. Y esta ley tiene por objeto proteger a las mujeres contra el maltrato. Recordemos, queridos hermanos, que la mujer, desgraciada y lamentablemente, a través de los siglos, por la necedad del hombre, ha estado sometida a toda clase de violaciones, vejámenes, improperios. Desgraciada y lamentablemente, incluso en la antigüedad, la mujer ni siquiera era considerada un ser humano, era considerada un objeto de placer. Y es muy triste realmente lo que ha pasado. Ha pasado, distinguidos hermanos, porque el hombre no ha entendido lo que dice la palabra de Dios. Y al no entender la palabra de Dios, el hombre ha lastimado
a ese ser tan especial, tan maravilloso que Dios ha hecho como es la mujer, ¿verdad? Y las leyes que protegen a los que protegen las leyes que protegen a las mujeres no son nuevas, ni los problemas de las mujeres son nuevas, pero la ley más antigua, la más eficaz, la que nunca pasará de moda, es la palabra de Dios Todopoderoso. Si nosotros entendiéramos el concepto, sería mucho más fácil tratar con nuestras esposas. Vamos a leer, antes de empezar, cómo los cristianos tenemos que tratar a las mujeres, y después vamos a ver los errores que cometemos, antes de entrar en el análisis ya de las diapositivas que el hermano muy cordialmente nos está haciendo favor. La palabra de Dios dice específicamente en Primera de Pedro, en capítulo 3 y versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Dice: vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Y cómo se trata un vaso frágil, queridos hermanos? Con sumo cuidado para no quebrarlo. Si es de cristal, se nos resbala, se quebró y ya no se puede arreglar, ¿verdad? Dentro de los antecedentes históricos de la violencia contra la mujer, como ya les dije a ustedes, encontramos que a lo largo de los siglos la mujer ha venido siendo objeto de violencia. Se llega al colmo, queridos hermanos, que para ir lejos, en algunos países, específicamente países asiáticos, en países del del lejano oriente, del Oriente Medio le llamamos, se trata a la mujer de una forma terrible. Es decir, la mujer ahí no es considerada, muchas veces no es considerada ni siquiera un ser humano, sino que es un objeto. Y el Estado les niega los más mínimos y elementales derechos. Entonces, en estos países y a lo largo de los años, las mujeres han sido abusadas, ¿verdad? Y se les niega en países, en la actualidad en países, se les niega, por ejemplo, en países del mundo árabe, específicamente en los países musulmanes, no puede la mujer relacionarse con ningún varón. No puede la mujer quitarse la burka, que es el traje musulmán, ¿verdad? Aquel que contiene velo, que ni siquiera se le miran los tobillos a la mujer, porque esas faltas son castigadas de manera severa por los gobiernos de corte religioso, no de corte de Dios, sino gobiernos de corte religioso, y ni siquiera se les reconoce como seres humanos. Las mujeres en esos países, nacer mujeres en esos países es realmente una maldición para las pobres mujeres. Y vemos también que las mujeres en esos países no tienen derecho a la educación, no tienen derecho a que un médico varón les preste asistencia, no tienen derecho a comunicarse con nadie. Ellas ni siquiera tienen derechos políticos, es decir, se les niega el derecho al voto, el derecho de asociación, el derecho de expresar su voluntad. Vemos por ahí la identificación de una mujer es el colmo realmente. El sometimiento, podemos cambiar, siervo, el sometimiento al que las mujeres en esta parte del mundo pues están siendo objeto. Específicamente estas fotos que fueron bajadas por mi persona de internet, la ropa que utilizan en los hospitales, fueron bajadas de internet y se referían a la forma en que eran tratadas. Creo que todavía hay resabios por el gobierno talibán, el gobierno religioso de Afganistán. Era un gobierno de tipo religioso que trataba muy mal a las mujeres. Entonces, desgraciadamente, eso no solo se da en esos países tan lejanos musulmanes, sino que también está sucediendo en el área de Latinoamérica. Desgraciadamente, los gobiernos latinoamericanos que se han comprometido a erradicar la violencia contra la mujer, todas las formas de discriminación en contra de ella, son cómplices del maltrato que sufren las mujeres por no crear leyes que protejan específicamente de una forma adecuada a las mujeres. Y por esa razón vemos que en nuestros gobiernos y en Latinoamérica existe mucho machismo. ¿Cómo vemos nosotros el machismo
en Latinoamérica, vamos a dejarlos un poquito ahí para que las personas puedan leer un poquito en lo que atienden lo que les estoy diciendo. El machismo en Latinoamérica lo podemos ver de una forma muy especial y lo podemos ver en Guatemala también. ¿Cuándo decimos que hay machismo? ¿Cuándo tenemos actitudes tan sencillas como cuando obligamos a la nena de la casa a servirle a su hermanito, ¿verdad? Y la obligamos a servirle no por amor, sino por obligación. Cuando uno le dice a su hijita que por favor le sirva a su hermanito, si lo hacemos por amor, vamos a ver que es bonito, pero cuando ya se convierte en una obligación estamos hablando de machismo. Después, más adelante vamos a ver cómo se castiga el adulterio. Tenemos un poquito revuelta ahí la presentación. Vamos a regresar para que ustedes puedan entender. Vamos a regresar. Podemos poner la presentación en donde está una mujer siendo lapidada. Bueno, empecemos ahí. Dejémosla ahí un momento, hermano, por favor, porque si no nos vamos a distraer. Vamos a dejar la presentación de lado y vamos a hablar aquí de la cultura machista. Y después, cuando terminemos, les voy a poner la presentación completa. Les decía yo que hay machismo cuando le decimos a nuestra nena que le sirva a su hermanito. No por amor, sino por obligación. Hay machismo en nuestros países cuando las personas solo se preocupan, los padres de familia, que los varones vayan a clases. Al varón sí se le da educación, a la mujer no. ¿Por qué? Porque ella tarde o temprano se va a casar y se va a ir con el marido, que sea el marido el que la mantenga. De nada sirve, dice, es el pensamiento. ¿Para qué le vamos a dar educación? Para que termine en una cocina, para que termine, ¿verdad? Entonces no le damos educación. Ese es un pensamiento, desgraciadamente, que todavía domina a gran parte de la población. También tenemos ese pensamiento, pero específicamente está muy arraigado en el interior del país, en las áreas rurales, en donde los varones, pues a los que puedan les dan educación y a las mujeres definitivamente no. En cuanto a somos machistas también, queridos hermanos, cuando los que tenemos los recursos que Dios nos ha dado, metemos a nuestros hijos a que jueguen fútbol, a que jueguen karate, a que vayan a natación, a que hagan esto, y con las nenas no lo hacemos. No, ella es nena. No tenemos la misma disposición de ayudar a nuestras hijas a desarrollarse plenamente como cuando lo hacemos con un varón. Entonces estas cuestiones de carácter machista se dan en toda nuestra sociedad. Y los gobiernos se han comprometido a eliminar paulatinamente todas estas formas porque son formas de discriminación de la mujer. Esa es la mala noticia que hay en la sociedad. Sin embargo, los gobiernos latinoamericanos, ha habido avances en la política de los gobiernos a través de la lucha de grupos de mujeres, a través de presión internacional y de países que están un poco más avanzados, y como consecuencia de esta lucha se han llevado a cabo o se han firmado varias convenciones de la ley. Específicamente se ha firmado una convención muy especial que se llama la Convención Panamericana para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, o Convención de Belén do Pará. Esta convención y otros convenios de carácter internacional, en esta convención los gobiernos latinoamericanos y otros gobiernos del mundo se han obligado a quitar de sus ordenamientos legales, o sea, de sus leyes, todas aquellas leyes que atenten contra la mujer, es decir, todas aquellas leyes que discriminen a la mujer. Y como abogado les puedo decir que a través de los años, desde que se firmaron esas convenciones, Guatemala, aunque sea despacio, ha venido quitando de sus ordenamientos legales algunas leyes que eran de carácter machista. Les voy a poner un ejemplo para los que son abogados. Anteriormente nuestro Código Penal contemplaba la figura del adulterio y del concubinato. El adulterio lo cometía la mujer y estaba penado por la ley. Y los hombres, para los hombres existía el concubinato. Pero oiga cómo decía la ley. La ley decía que cometía concubinato el varón que tuviera concubina dentro del hogar conyugal. Así lo decía la ley. ¿Y quién va a tener una mujer dentro de su propio hogar? Bueno, habrá por ahí algún sinvergüenza que sí lo haga,
pero normalmente eso es ilógico. Entonces, estas leyes, en esta clase de legislación se miraba la discriminación y el machismo, y la discriminación a la que era sujeta la mujer. Los que hemos casado personas, recordamos perfectamente que el Código Civil anteriormente discriminaba a la mujer, porque cuando se le leían a la mujer los derechos inherentes al matrimonio, los derechos y las obligaciones, se decía que la mujer tenía derecho, decía esta ley, la mujer tenía especialmente la obligación de atender y cuidar a los hijos. Eso decía el Código Civil. La representación conyugal, decía, la tiene el varón, o sea, la representación del hogar. Que la mujer no podía trabajar si el marido no le daba autorización. Entonces, bendito sea Dios, esta clase de circunstancias han ido variando en nuestra legislación y esas leyes ya fueron abrogadas, es decir, ya no existen. Pero sin embargo, no se le ha quitado la costumbre al guatemalteco de maltratar, de golpear, de lastimar a su esposa, y no solo al guatemalteco. Los fines de semana es muy común que en los juzgados de turno, aquí cerca tenemos el juzgado de turno de Misco, lleguen cantidad de mujeres golpeadas, y la misma cantidad de mujeres que llegan golpeadas, llega cantidad de hombres engrietados, porque ahora no podemos golpear a una mujer. A raíz de todas las reformas a nivel internacional que se dieron, la ley se creó en Guatemala la ley contra la violencia, la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Esta ley, que fue creada en el año 2008, nos muestra 5 clases de delito. Esta ley fue hecha específicamente para proteger a la mujer y se han creado juzgados específicos. Y el primer delito que contempla la ley contra la violencia contra la mujer es el delito de femicidio. El delito de femicidio es darle muerte a una mujer por su condición de mujer. Anteriormente se llamaba matar a una mujer, era un asesinato, un homicidio, pero hoy si se le da muerte a una mujer por su condición de mujer, estamos hablando de un delito de femicidio que tiene una pena de 25 a 50 años de prisión, sin posibilidad de que la persona que cometa este femicidio pueda salir con una libertad anticipada por buena conducta y por trabajo. Esa persona tendrá que cumplir la totalidad de la pena. Pero a lo que vamos, aparte del femicidio, que es el delito más grotesco que se pueda cometer, le voy a pedir favor al hermano que me ponga algunas gráficas del femicidio para que veamos cómo se puede cometer el femicidio. Aparte del femicidio, este es el delito de femicidio, es decir, darle muerte a una mujer con saña por su condición de mujer, por misoginia, decimos. La misoginia es el odio desmedido hacia la mujer. Cuando ustedes ven a un varón que odia a las mujeres, que odia a la vecina, que odia a la mamá, que odia a la esposa, es un misógeno, le llamamos nosotros. O sea, la misoginia es el odio hacia la mujer. Y solo el hecho de que una persona cometa un delito por misoginia o mate a una mujer por misoginia, estaría esta persona cometiendo un delito de femicidio y estaría enfrentando una pena de 25 a 50 años de prisión si esta persona es encontrada culpable. Ahí miramos, desgraciadamente, cómo la ley tampoco ha podido bajar estos índices de violencia. Vemos ahora que a las mujeres las descuartizan, que dejan las partes por donde quiera. Eso es tremendo, es una bestialidad realmente que vulnera las más elementales normas de Dios. Ahora bien, eso en cuanto al delito de femicidio. Pero los delitos más comunes son los delitos de violencia contra la mujer. La violencia contra la mujer es toda acción, toda agresión que se cometa en contra de una mujer, y existen, bueno, aquí vamos a definir la violencia. Dice que la violencia es una acción ejercida por una o más personas en contra de en donde se somete de manera intencional al maltrato, presión, sufrimiento o daño psicológico, manipulación a una persona que atente contra su integridad física, psicológica y moral. Ahora bien, la ley ha establecido 4 tipos de violencia. La violencia física, que es la más común. ¿Cuál es la violencia física? Es aquella en donde se agrede a la mujer, son golpes, jalones de pelo, aruñones,
empujones, eso es violencia física, moretones, arrastradas, patadas. Desgraciadamente nos parece gracioso, eso está ocurriendo en el pueblo cristiano, desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque no debe ocurrir. Entonces, eso pasa porque no se cumple la palabra dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y existe otro versículo que aquí tengo en la Biblia que dice que el que pronto se enoja hará locuras, dice Proverbios, ¿verdad? Entonces todo esto se debe a la falta de conocimiento de la palabra de Dios, a la falta de sometimiento, al estar plenamente sometidos a la autoridad y a la soberanía de Dios. Este delito, queridos hermanos, está penado con una pena mínima de 5 años de prisión y una máxima de 12 años de prisión. No es necesario, hermanos, que se deje a la mujer como antes se le dejaba morada de los ojos. Vamos a ver unos ejemplos, por favor, siervo amado, de la violencia física. Hay unos ejemplos, son ejemplos de violencia física. Yo he visto mujeres que llegan en peores condiciones de esas, de veras. He visto mujeres que no pueden ni siquiera abrir los ojos, que llegan completamente ensangrentadas, que han sido lastimadas por aquel que fue llamado a protegerlas, que es el varón. Y no basta, señores, que ustedes, para que se configure el delito, que la mujer esté en el hospital, que esté fracturada, no. Si usted le deja un moradito, si usted atenta, un pequeño raspón, un pequeño moradito, usted se va a la cárcel de 5 a 12 años de prisión. Para fundamentar esto, lo que está haciendo el Ministerio Público es que cuando llega una mujer a decir que el marido la ha agredido, que eso es muy común, mandan a la mujer a un peritaje forense y regresan con el informe forense, en donde el informe forense dice que tiene laceraciones, esto es rasponcitos, ¿va? O a veces hay mujeres que son blanquitas y el marido, me ha tocado caso que el marido las agarra del brazo, las aprieta en un momento de cólera y les deja los 2 dedos marcados en el brazo. Y solo con eso se han ido a parar a la zona 18. Lamentablemente, también se está dando la discriminación en el otro sentido. En el sentido que ahora no se trata tanto de hacer justicia, sino de una especie de revancha de las mujeres hacia los hombres, lamentablemente. ¿Por qué? Porque se han creado juzgados especiales. Y estos juzgados de femicidio, estos casos los conocen los juzgados de femicidio, que están en la zona 1. Estos juzgados de femicidio son integrados por jueces mujeres. Y yo he tenido muchos casos, y no me recuerdo, creo que a 1 o a 2 me han dado. La mayoría presos. Logramos sacarlos con una medida sustitutiva, es decir, que mientras se investiga pueden salir, pero generalmente los sacan de su casa, les prohíben entrar a su casa, les prohíben ver a sus hijos, no pueden molestar a la mujer, y si se acercan, caen en lo que llamamos desobediencia, y tiene una multa de 5,000 a 50,000 quetzales, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado, hermanos. Eso, ningún árbol que sea bueno puede dar frutos malos, y viceversa, ¿verdad? Ningún árbol malo puede dar frutos buenos. Entonces, me da mucha pena, me da mucha tristeza que hay gente que se dice cristiana y desgraciadamente golpean a su mujer. Eso no puede suceder en la iglesia cristiana. Si alguno dice que es cristiano, que ha nacido de nuevo y golpea a su mujer, es un mentiroso. Esa persona no ha nacido de nuevo. En esa persona no ha habido arrepentimiento. En esa persona no ha habido cambio. Entonces, Dios no puede ser burlado. Tendrá que pagar las consecuencias de esta situación. No podemos golpear a la mujer. Queridos hermanos, ¿cuántos somos casados aquí? Levante la mano. ¿Cuántos han sobrevivido 5 años? ¿Cuántos ya han sobrevivido 10? Bueno, estamos. Yo ya llevo 19. Bendito sea Dios. Entonces les digo una cosa. No podemos evitar enojarnos con nuestra esposa. Somos seres humanos y a veces tenemos conflicto con las esposas, ¿verdad? Pero lo que sí podemos evitar es pecar, ¿verdad? Entonces lo que podemos hacer es, estamos muy molestos. Yo lo que hago cuando me enojo, yo me salgo. No digo nada, porque cuando uno dice palabras enojado,
puede uno equivocarse. La palabra dice que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Y ahorita vamos a ver lo que es la violencia psicológica. Entonces, desgraciadamente eso está pasando. Hermanos, perdonen que se los diga, he tenido casos. Tuve un caso de un pastor a lo que la pastora le puso medidas de seguridad, porque la estaba agrediendo, porque la amenazaba. Desgraciadamente, se da dentro de la iglesia, se da a todo nivel. El enemigo es astuto, el enemigo trata de destruir la obra de Dios. Y nada le daría más gusto al enemigo que traerse un cristiano consagrado, ¿verdad? Bajarlo. Somos un trofeo. Y un pastor es un trofeo apetecido por el enemigo, ¿verdad? Ahora bien, existe otra clase de violencia un poquito más sutil. Y esa se da, en la mayoría de los hogares se da, que es la violencia psicológica. ¿Cuál es la violencia psicológica? La violencia psicológica es la descalificación que hacemos de una persona. Queremos lastimar a alguien, no es necesario golpearlo, señores, ¿verdad? La violencia es la descalificación que hacemos de nuestra esposa. Cuando le gritamos, ¿verdad? La amenazamos, la intimidamos. Es el maltrato verbal que hacemos contra la esposa, contra la mujer. Y ojo, porque esta ley no es solo contra la esposa. Se puede dar que uno caiga en este delito aún contra una compañera de trabajo, contra una persona que trabaja con uno. Y ahorita les voy a explicar cómo no podemos caer en eso. Entonces, perdón, todas estas palabras lastiman por dentro, destruyen por dentro. Y palabras como no servís para nada, ¿verdad? Sos un inútil, la gran chucha, hombre. ¿Qué vaina contigo? Mira cómo estás de cerda. Así le dicen a algunos maridos, ¿cómo estás de cerda? No servís para nada, no podés hacer ni los frijoles. A la gran chucha, hombre. Vas a ser igual que tu nana. No seas arrastrada. De veras, y eso es lo menos grave, ¿verdad? Estoy hablando decentemente. La gente que es del mundo, ustedes ya saben cómo se expresan, ¿verdad? Entonces, esas palabras que atentan contra la mujer se llaman violencia psicológica, ¿verdad? Desgraciadamente no dejan huella, porque uno le mete un golpe a una mujer y le deja el morado, pero le dice una palabra y tal vez le puede doler más que lo que le hubiera dolido un golpe, ¿verdad? Esa violencia psicológica, y no nos confiemos, esa violencia psicológica también está siendo probada por el Ministerio Público. Hoy en día llega una mujer al Ministerio Público a decirle que el marido la tiene sometida, que la trata mal, que no la deja salir, que continuamente la agrede verbalmente, que le dice que es un inútil. Y lo que hace el Ministerio Público es que la pasa a la oficina de atención a la víctima, le hace un peritaje psicológico y la psicóloga hace su informe. Y en el informe la psicóloga dice que se cree que el testimonio de la víctima es un testimonio real porque se puede determinar que ella sufre de baja autoestima como consecuencia del sometimiento al que ha estado sujeta por el esposo, que es una persona temerosa, que muestra conductas temerosas, que es una persona que no es abierta por el sometimiento al que ha estado. Con eso es suficiente para que el Ministerio Público pida la orden de captura y lo vaya a traer. Suficiente, ¿verdad? La ley va más allá. ¿Ve? Entonces, les digo, para los que somos aquí profesionales, para los que tienen su negocito, para los que están en casa aún con las personas que tienen a los que nos bendice Dios con una persona que nos ayude en la casa, tienen que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué razón? Porque hoy en día usted le puede decir a la señora que trabaja con usted la puede regañar un poquito fuerte y va al Ministerio Público a decir que usted la trató mal, que usted le dijo que era una inútil, que no podía hacer las cosas. Y eso es violencia psicológica. ¿Por qué? Porque esa violencia, para que se dé, tiene que estar en dos ámbitos. Puede darse en el ámbito privado, es decir, en el ámbito de la familia, de la familia, y en el ámbito público, en el ámbito de los conocidos, se puede dar entre compañeros de trabajo, se puede dar con las novias, el novio, etcétera. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque esta violencia psicológica que es tan sutil es la que más problemas nos da a los abogados. ¿Por qué? Porque se puede prestar para que una mujer despechada diga que uno la agredió psicológicamente
Y una mujer despechada es capaz de decir eso y muchas cosas más. Una mujer que no conoce a Cristo lo puede meter preso a uno. Y lamentablemente, ¿verdad? Hay un proverbio chapín. Bueno, no sé si es chapín, ¿verdad? Lo voy a decir, tal vez no es muy algo. Dice que en Guatemala se salva uno de un balazo, pero no se salva de un lenguazo, ¿verdad? Desgraciadamente así es. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Yo fui defensor público en Amatitlán. Ahí en Amatitlán había una jueza, era jueza de primera instancia. No me quería porque muchas veces cuando somos luz, no tiene relación la luz con las tinieblas. Y cuando no somos corruptos, no somos bien vistos a los ojos de los corruptos. Entonces esta persona violaba continuamente los derechos de los presos. Era una persona idólatra, que tenía en su oficina incluso llena de monedas tiradas porque creía en esoterías y un montón de barbaridades, hay un montón de cuentos. Sin embargo, tenía preso a un mi defendido. Se le había pasado el plazo legal para enviarlo para una audiencia. Y yo llegué, después de una audiencia estaba mi jefe, estaba un fiscal del Ministerio Público y le hablé a la jueza. Le dije, licenciada, la voy a molestar, tenemos un caso atrasado, le suplico, que lo revise, porque si viene supervisión, yo trabajaba en la defensa pública, a mí me va a caer esa clase de violaciones a los derechos humanos. Y le hablé y le dije, recuerde, porque como yo sabía cómo era, que el no hacerle justicia dentro del plazo legal a las personas, eso es retardo, le dije, malicioso. Y así quedó, me fui. Esa jueza por la tarde mandó a llamar al fiscal y me presentó una denuncia en contra mía, diciendo en la denuncia que yo le había ido a reclamar en forma airada, en forma agresiva, y que le reclamé y que solo hombres sabían ahí, con permiso, este es mío, y que solo hombres sabían en ese momento que yo le reclamé, que eso le había causado a ella daño emocional. Y lo que es más triste, en el Ministerio Público le dieron trámite y se declaró enemiga mía y se excusó en todos mis casos. Y yo voy a hablar con el fiscal y le dije, licenciado, usted estaba ahí cuando pasó lo que pasó y usted vio lo que le dije, ¿verdad? Yo no entiendo cómo usted le va a dar trámite a eso. No, hombre, no se preocupe, ahí la vamos a desestimar. Usted sabe que la jueza, ya le va a pasar, hombre, ahí se la vamos a quitar, me dijo el fiscal. Hasta la fecha no he ido a averiguar, eso ya tiene casi 3 años, si realmente me la quitaron o no. Pero no se ha podido fundamentar nada porque yo soy hijo de Dios y Dios está conmigo, ¿verdad? Entonces, en ese momento me enojé tanto que dije yo, le voy a presentar una denuncia a esta jueza, la voy a llevar al Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, la voy a llevar, le voy a iniciar diligencias de antejuicio. Pues, híjole, vieran ustedes todo lo que yo pensé, ¿verdad? Pero cuando fui a ver al lugar donde se presentan las quejas, vi que tenía como 20 denuncias, ¿verdad? Entonces dije, bueno, no es necesario que yo meta las manos, ya Dios se va a encargar. Y esa juez al poco tiempo fue trasladada más lejos, ¿verdad? Bendito sea Dios. Dios la quitó de ahí porque Dios es bueno, Dios es santo, ¿verdad? Entonces sí les digo, pero este es un ejemplo de cómo uno puede caer sutilmente en engaños del enemigo. Hermanos, tenemos que ser cautos, ¿verdad? Con la gente que trabaja con nosotros, con las mujeres que nos rodean. Si hay algún médico aquí, ¿hay algún médico? ¿No? Bueno, los médicos tienen que ser muy cuidadosos. Aun cuando examinan a una mujer, tienen que tener el cuidado. Mejor si la examinan y está presente otra mujer. ¿Para qué? Para evitar malos entendidos. He visto y he platicado con médicos que han estado presos porque la mujer considera que la vio de una manera rara y que hasta la tocó de más. Entonces han ido a parar a presos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esta clase de violencia muy sutil y que, por cierto, tiene una pena de 5 a 8 años de prisión, ¿verdad? Vamos a ver el otro tipo. Perdón, hermanos, pero me pica la garganta. Esa es la violencia, unos ejemplos de lo que es la violencia física. Esa es la violencia, psicológica, ¿verdad? Agredir con la boca, ¿verdad? Yo creo que la toma es más que elocuente. Vamos a ver también lo que es la violencia. Vamos a hablar de la violencia económica antes de hablar de la violencia sexual. La violencia económica, queridos amigos, o queridos hermanos,
La violencia económica no es más que condicionar a la mujer a darle gasto si no hace lo que nosotros no queremos, ¿verdad? Mira, si no haces lo que yo quiero, no te voy a dar de comer. Miras qué haces, yo no te doy de comer, ¿verdad? Si no vas y no haces lo que yo quiero, no te voy a dar de comer. Eso es violencia económica. Y se da, hay otros elementos ahí, pero les voy a hablar los elementos más comunes, ¿verdad? Vamos a hablar términos generales porque ustedes pues no son abogados, pero sí lo entienden perfectamente. Uno de los temas en la violencia económica se da cuando el marido le dice a la mujer que tiene bienes propios: mira, vendamos el terreno que te dejó tu papá, hombre, vendámoslo y vamos a comprar. Y la mujer dice: no, hombre, esa es una herencia, vendámoslo, hombre, que la gran chucha, vendámoslo. La está coaccionando para que venda lo que le pertenece, ¿verdad? Cuando no la deja trabajar sin fundamento. Esa es la solución, dicen algunos, ¿verdad? Pero eso lo habíamos pedido que lo eliminaran, ¿verdad? Esa es alguna solución, ¿verdad? Ese es el otro extremo, ¿verdad, hermanos? Entonces, eso lo habíamos eliminado, ¿verdad? Yo le dije al hermanito ahí: eliminémoslo porque hay otras ahí de unas mujeres que Dios guarde. Bueno, entonces, la violencia económica también se da cuando le decimos a la mujer: mira, no quiero que trabajes, y no vas a trabajar, y no vas a trabajar. Y si la mujer tal vez corta cabello, corta pelo por ahí, le escondemos sus tijeras, le escondemos sus herramientas de trabajo. Ahí estamos ejerciendo violencia económica. Cuando le decimos: mira, vos querés que yo te dé el gasto, con mucho gusto, pero tenés que hacer tal cosa. Si no, no te doy, mira qué haces. Violencia económica, que es muy diferente a la negación de asistencia económica. La negación de asistencia económica es cuando los alimentos, le dicen ustedes, ¿verdad? Cuando una persona se ha comprometido a dar alimentos y por alguna razón ya no sigue dando alimentos, lo llevan, lo ejecutan en la vía civil y no paga, entonces sale la orden de aprehensión y lo meten preso por negación de asistencia económica. Eso no tiene nada que ver con la violencia económica. Son dos cosas muy diferentes. ¿Por qué? Porque la negación de asistencia económica se da por irresponsabilidad, porque puede hacer que el varón que esté obligado a dar dinero se haya quedado sin trabajo. Esas cosas pasan. Él estaba obligado a darle 1,000 quetzales a la señora, pero se quedó sin trabajo. Tiene 2, 3 meses y no ha conseguido trabajo, no pudo pagar, incurre en la negación de asistencia económica. Y algunos que son muy desobligados, ¿verdad? Entonces eso tiene prisión. Pero aún así es mucho más benigno que la violencia económica. La violencia económica es entonces condicionar, el darle a una mujer, condicionarla económicamente, bajo el pretexto de que tiene que hacer lo que nosotros querramos. En síntesis, tiene una pena, queridos hermanos, de 5 a 8 años de prisión, y es bien común en los tribunales también. Y la última, que es la violencia sexual. La violencia sexual es obligar a la mujer a tener relaciones sexuales cuando la mujer no quiere, aunque sea nuestra esposa. La palabra de Dios dice que somos una sola carne, ¿verdad? La palabra de Dios dice: no os neguéis el uno al otro. Pero tenemos que entender que las mujeres son seres humanos. Hay que entender la palabra en su justa dimensión. No puede el varón pretender, no puede el varón llegar borracho, hediondo alcohol, ¿verdad?, a cigarro, a mujer barata, y pretender que la mujer va a tener relaciones sexuales con él encantada de la vida, ¿verdad? Ninguna mujer, ninguna, que tenga un poco de autoestima, se va a sentir feliz siendo obligada a servirle sexualmente al marido. Se da también, y he conocido casos en donde el marido no trabaja el zángano y manda a la mujer a prostituirse, y la mujer lleva el alimento a través de la prostitución de su cuerpo, o simplemente se hace loco, ¿verdad? Él se hace de la vista gorda porque la mujer lo mantiene. Entonces está promoviendo la prostitución. Otro de los aspectos de la violencia sexual es cuando obligamos a la mujer a hacer actos completamente inmorales. Realmente la relación sexual es algo maravilloso, creado por Dios, que es sumamente importante en un matrimonio. Que nadie, queridos hermanos, diga a ustedes que no es importante. Para mí es importantísimo, eso es importante para el ser humano, para el hombre, pero una relación como Dios manda, ¿verdad? Una relación pura, una entrega total con el respeto que se le debe a la mujer, ¿verdad?
No puede uno pretender estar enojado con la mujer, tratarla mal, verbalizarla todo el día y en la noche hacer como que nada pasó, empezarme a poner contento después de las 7 de la noche. No se puede. Nadie, aún siendo nuestras esposas, no podemos obligar a la mujer a tener relaciones sexuales con nosotros. Si la mujer dice, va a quejarse, que llegó el hombre borracho, que ella no quería y la obligó a tener relaciones sexuales, violencia sexual, de 5 a 8 años de prisión. Y es más, esta violencia sexual se extiende cuando, sobre todo en el área rural, no se le deja a la mujer hacer uso de métodos de planificación familiar, ya sean estos artificiales o naturales. Le dice la mujer al marido, mira, fíjate que yo quiero que todavía no tengamos un niño, porque yo quiero que hagamos nuestra casita, yo quiero que estemos en mejores condiciones. Ah, no, ¿qué estás usando? Vos estás usando algo que no sé qué. Sí, se le prohíbe utilizar métodos de planificación familiar, sí se le prohíbe utilizar el control natal natural, se está incurriendo en el delito de violencia sexual, de 5 a 8 años de prisión. Estos delitos se pueden probar, se va al Ministerio Público, se le hace un examen a la mujer, un peritaje forense, se determina si la mujer tiene lesiones, eso es muy sencillo de probar. Lesiones genitales, paragenitales o extragenitales, es decir, si la mujer ha sido forzada, obviamente tendrá alguna clase de lesión en sus piernas, alguna clase de lesión en sus pechos, porque hay algunas personas que no parecen hombres, parecen animales, alguna clase de lesión en su cuerpo que determine que esta mujer ha sido violenta, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, esto es lo que está pasando, es bien común. Todas las semanas y todos los días hay gente, ¿verdad?, metida en prisión. Y lo que es más grave y triste es que muchas veces después de que la mujer ya